Después de haber estudiado los precedentes gnósticos en el seno de la gran tradición, citando el brahmanismo, profundizando en la doctrina de Zoroastro que dio origen a la síntesis maniquea, llegamos a la gnosis, propiamente dicha, que es hija del pensamiento griego y singularmente pitagórico. Veremos cómo esta gnosis consiguió penetrar en el seno del cristianismo con el viejo fondo neopagano para, por fin, perecer ahogada por la iglesia naciente, la iglesia que Cristo fundaría en el siglo cero, la iglesia católica. La filosofía griega hoy en día se propende a olvidarlo, pero desempeñó el cometido de vulgarizar las doctrinas esotéricas. Los pensadores de la antigüedad, que también eran sabios, habían sentido en efecto la necesidad de dos doctrinas, una pública, la otra secreta. Si la ciencia antigua proporcionó físicos como Tales de Mileto, legisladores como Solón y Dracón, tuvo asimismo un iniciador de primer orden, Pitágoras. Este último jamás escribió su doctrina secreta más que en forma de signos esotéricos y de un simbolismo perfectamente elaborado. No es sorprendente, pues, que fuera citado como modelo por los neoplatónicos de Alejandría, los gnósticos propiamente dichos, y como un precursor de la patrología cristiana. En efecto, su doctrina es la primera síntesis en torno a una teoría central. Encontramos en ella la doctrina oculta de Egipto, aclarada y simplificada por el genio griego. En particular, la filiación con Hermes Trismegistro es aquí manifiesta. Una vez más, la ley del misterio oculta la gran verdad y el conocimiento absoluto no puede ser revelado más que a los iniciados. En esta fase del razonamiento no se puede prescindir de relacionar el principio de Pitágoras con el sol de los antiguos egipcios, cuando el profeta de la religión, el gran sacerdote de Amón-Ra, desde lo alto del templo de Tebas, desvelaba el conocimiento al nuevo iniciado, recordando los pasajes del libro de los muertos, accedían al conocimiento, sostenido por la visión de las tres pirámides y de los astros, que se le describían como las que habían de ser sus moradas futuras. Y si alguna parte del velo de Isis se había levantado para caer al punto, podía, no obstante, experimentar la satisfacción de haber entrevisto los misterios supremos. Además, una vez cumplida la iniciación, se convertía en sacerdote de Osiris, es decir, en guardián del sublime conocimiento. La tempestuosa vida de Pitágoras se asimila en algunos aspectos a la imagen de la barca de Osiris, lanzada en medio de las aguas embravecidas, tal como podía imaginársela el iniciado egipcio vagando por el río de los muertos. No obstante, Pitágoras siguió su ruta sin dejar derivar de su embarcación en ningún momento de su existencia. Vio a Cambises a la cabeza de sus ejércitos persas invadir Egipto y saquear los templos sagrados de Menfis y Tebas y destruir el templo de Amón, pero el calvario de Pitágoras no ha terminado. Cambises lo mandó internar en Babilonia, en aquel entonces símbolo de la irradiación de los profetas hebreos y del mestizaje de los pueblos en medio de la cual triunfaba la despótica Asia. Estas pruebas enseñaron a Pitágoras que todas las religiones partían de una misma verdad. En la ciencia esotérica, él poseía la clave, la síntesis de estas doctrinas. La experiencia que había adquirido le mostraba una humanidad amenazada por Asia a causa de la ignorancia de sus sacerdotes, de la obtusa ciencia positiva de sus sabios y del caos de sus democracias. Finalmente, pudo volver a su patria. De regreso a Grecia, Pitágoras tuvo largas conversaciones con los sacerdotes helenos. Les hablaba desde su iniciación egipcia de los misterios de Osiris y del ocultismo babilonio. Solo después de haber formado pitonisas inspiradas y haber hecho de Delfos un centro de vida y acción espirituales, partió para la Magna Grecia y Crotona, donde con 30 de sus discípulos había de encontrar la muerte. Pero el objetivo había sido ya alcanzado. La escuela pitagórica duró todavía 2 siglos y su enseñanza ha llegado a nosotros a través de sus discípulos. La cadena de los grandes iniciados no se rompió con la desaparición de Pitágoras. El ateniense Platón recogería la antorcha del reconocimiento. Gracias al griego Argitas, Platón pudo procurarse un manuscrito de Pitágoras. El Timeo de Platón es en ese sentido una verdadera condensación de la cosmogonía pitagórica. De la época en que vivía el filósofo ateniense era al menos tan turbulenta como la de su maestro.
derrota naval de Egospótamos y conquista de Atenas por los espartanos, coronada por la llegada de los 30 tiranos y el fúnebre tañido de la independencia ateniense. El Timeo de Platón, al crear un verdadero santuario filosófico, abrió una antecámara a la gran iniciación. Ese es el motivo por el cual la Academia de Atenas, fundada por el divino Platón, se prolongó en la gran escuela de Alejandría, cuyo principal representante fue Plotino, del 205 al 263. Su vida. Este último neoplatónico por excelencia recogió en las Eneadas la tradición del paganismo. Su hijo espiritual, Jámblico, sucesor de Plotino, que vivió en el siglo IV, intentó establecer un nuevo lazo en los misterios de Egipto, con la tradición esotérica de los sacerdotes de Amón, pero sus esfuerzos fueron ahogados por el cristianismo triunfante. Esto explica que para combatir la influencia de la Iglesia, los gnósticos tuvieron que buscar el refugio en el seno de ésta, lo cual nos hace llegar así a la gnosis cristiana, o gnosis propiamente dicha. Consecuentemente, después de haber estudiado los precedentes gnósticos en el seno de la gran tradición, citando el brahmanismo, profundizando en la doctrina de Zoroastro que dio origen